Bueno, le queremos agradecer, ya está con nosotros por gentileza de Sí Salud. Está el doctor Darío Román. Darío, te saluda Karen Espínola y Formosa Empresarial para este segmento de calidad de vida. Primero la salud aquí en Formosa Empresarial. ¿Cómo estás, Pitín? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buen día, Karen. Buen día, Félix. Y bueno, un gusto nuevamente compartir estos minutos con ustedes. Hoy el tema que vamos a charlar así rápidamente es lo que siempre hablamos. El otro día hablamos de los 8 remedios naturales que están al alcance de todos, forma gratuita, que hoy en día está todo tan caro. Bueno, y hoy vamos a hablar un poquito así rápidamente de qué son los factores de riesgos cardiovasculares, que hoy en día, según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares causan el fallecimiento de 17 millones de personas en el mundo cada año. Y en la Argentina no es una excepción. Y las edades de padecimiento de este tipo de enfermedades recae justamente sobre las personas que son económicamente activas. Por eso tiene que ver con la parte económica y productiva también de las personas, que las edades que los pacientes sufren de enfermedades son de los 45 años para arriba. Con todo el tema de que hablamos hoy de la hipertensión, el estrés. Bueno, entonces las enfermedades cardiovasculares son eso. Y hay dos tipos de factores de riesgo, que se vienen principales, factores de riesgo principales y factores de riesgo secundarios. Los principales son aquellos factores de riesgo donde se ha comprobado que estos factores son los que producen la enfermedad, se han comprobado científicamente. Y los secundarios son factores coadyuvantes que favorecen a que los factores principales se produzcan, digamos. Y algunos de los factores de riesgo pueden cambiarse o modificarse y otros que no se pueden modificar. ¿Y cuáles son las enfermedades que producen estos factores de riesgo? Y lo que conocemos siempre, lo que hablamos siempre, que son la hipertensión arterial, la enfermedad arterial coronaria, comúnmente que desencadena los infartos agudos de miocardio, la enfermedad, también los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades valvulares cardíacas y las arritmias cardíacas. Esas son las principales enfermedades que producen los denominados factores de riesgo. Y entre esos, rápidamente así, una de las cosas más importantes, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial aumenta el riesgo de sufrir enfermedades como ACV, infarto agudo de miocardio, en personas jóvenes, en personas económicamente activas, como dije anteriormente. Y además, esas personas, la hipertensión sola, generalmente la hipertensión va acompañada porque están con sobrepeso, están gorditos, porque fuman, porque están con estrés y porque están con colesterol elevado en sangre. Y todo eso son altos candidatos de sufrir infartos o ACV. ¿Se entiende? Entonces, la presión arterial puede variar según, por ejemplo, el grado de actividad física, la edad y el valor normal, así en líneas generales, de la presión arterial tiene que ser de 120, 80, y hay una escala que nosotros los médicos usamos frecuentemente en el consultorio para catalogar la hipertensión como presión normal, presión arterial alta leve, moderada, severa, e hipertensión ya severísima, digamos, que ya es pasible de acción. La hipertensión en general generalmente es asintomática, le llaman el asesino silencioso, porque hay muchos pacientes que no tienen síntomas.
Y esos son los más peligrosos, porque la única forma de saber si son hipertensos es controlando la presión arterial. Y hay otros pacientes que sí tienen síntomas, le duele la cabeza, le duele la nuca, tienen mareo, tienen náuseas, tienen muchos otros síntomas que indican que por ahí hay que descartar una hipertensión arterial. Pero siempre la hipertensión puede estar sola o acompañada del sobrepeso, del colesterol alto, del estrés, todas esas cosas que hoy en nuestros días son tan comunes, bueno, eso puede acompañar a la hipertensión. Así que la hipertensión como factor de riesgo es un factor muy importante, y la única forma de saber si tenemos hipertensión es consultando al médico y controlándose la presión, o si no, controlándose en su casa, y de esa forma, si vemos que la presión está por encima de 120/80, o máximo hasta 130/90, siempre la presión, hay una presión máxima y una presión mínima, o lo que se llama presión sistólica o presión diastólica. Por ejemplo, a algunos pacientes vos le preguntan, ¿qué presión tenían? No, yo tengo 13, te dicen. Y en realidad esa presión no tiene mucho valor, porque la presión siempre se informa por rangos, siempre la máxima y la mínima, o sea, 130/90, 120/80. Y después otro concepto básico, la presión nunca es estable, varía de acuerdo a la actividad que hagamos. Si estamos durmiendo, tenemos una presión. Si nos levantamos y caminamos, tenemos otra presión. Si corremos, tenemos otra presión. O sea, la presión nunca es estable, siempre varía en rangos. No sé si se entiende. Sí. Pitín, te quiero hacer ¿te puedo preguntar algo ahí, por favor, con respecto a eso? Bueno, sí, vos sabés que yo justamente es uno de los... La idea es que me pregunten lo que ustedes quieren saber. Es una de las enfermedades que tengo. ¿Cómo uno puede contrarrestar o de qué manera saludable, aparte de la médica, la clínica, uno puede contrarrestar o equilibrar el tema de la hipertensión? Bueno, esa es una muy buena pregunta, y una pregunta común que digamos, nosotros, como yo soy especialista en hipertensión, bueno, yo esto hago habitualmente en el consultorio, hacemos un interrogatorio, hacemos un diagnóstico, pedimos, la primera vez que viene pedimos análisis para ver el colesterol, los triglicéridos, lo que se llama perfil lipídico, sacamos una radiografía de tórax, eventualmente un electro si detectamos que tiene alguna alteración en los latidos cardíacos. Pedimos estudios completos, y una vez después diagnosticado que paciente que tiene, y le pedimos que le controlamos la presión en el consultorio, y le pedimos que se controle la presión en su casa. En la segunda consulta, cuando viene con el registro de presión, con los análisis, con el electro, con la radiografía. Y bueno, y ahí vemos, más todos los antecedentes, diagnosticamos si tiene hipertensión o no tiene hipertensión. Y clasificamos si una hipertensión leve, moderada o severa. Y de ahí tenemos dos caminos: el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. El tratamiento no farmacológico, hablamos otra vez de los 8 remedios naturales. Y dentro de eso, de los 8 remedios naturales, es importante lo que dijimos: la nutrición, la alimentación adecuada, el ejercicio para evitar el sedentarismo, y todos los otros que también colaboran. Pero también una cosa importante a determinar es que el paciente, si tiene solamente hipertensión arterial alta sola, o si tiene factores de riesgos asociados. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Sí. El sobrepeso, entonces hay que empezar a recetar actividad física, la mala alimentación, cambiar los hábitos alimentarios, el estrés, que la actividad laboral, problemas de la familia, problemas laborales, problemas económicos. Bueno, hay que empezar a hablar de todas esas cosas, entonces determinar cuáles son los factores de riesgo asociados, y también tratar y dar consejos sobre cómo hacer para tratar esos factores de riesgo asociados. Y después a eso depende del grado de hipertensión, se lo medica, o sea, se le da tratamiento farmacológico, que hay distintas líneas, que eso es lo que manejamos nosotros para que el paciente esté mejor. Después, en una consulta posterior, dentro de precisamente una semana posterior,
viene otra vez con los controles, ya tomando la medicación y ya comenzando a trabajar con la nutrición, con la actividad física. Y para eso tenemos que decir también que nosotros acá en Sí Salud, en el centro médico, como hacemos medicina del estilo de vida, hacemos grupos de trabajo en actividad física, en alimentación saludable. Una cosa importante dentro de la nutrición es eliminar prácticamente la sal, porque la sal es uno de los factores en la alimentación que detonan la hipertensión. O sea, el paciente que come con sal, si no deja la sal, aunque tome 10 medicamentos y haga todo el resto, la presión no se normaliza. Entonces, la sal es común y la sal viene de la sal que le ponemos a la comida o la sal que ya vienen en los alimentos procesados, fiambre, embutidos y todo lo demás. Bueno, que después en otra oportunidad vamos a hablar puntualmente de la nutrición, puntualmente de qué es lo que hay que comer y todo lo demás. Sí. No sé si eso contesta, Félix. No, sí. La otra preguntita que tenía Pitín es, uno comienza la parte de clínica, ¿no es cierto?, o médica por tomando los remedios. ¿Uno en algún momento puede dejar de tomar remedio o es ya para toda la vida el tema de los medicamentos que uno toma para la hipertensión? Bueno, muy buena pregunta esa también, porque es una cosa que los pacientes quieren saber. Yo tengo que tomar los medicamentos por punto de carne. Esa es tu pregunta. Bueno, yo lo que le contesto es que depende de los factores de riesgo que tenga. Es distinto un paciente que no tiene afección cardiológica como consecuencia de la hipertensión. O sea, afección cardiológica me refiero que no haya hecho un infarto, que no haya hecho un ACV, que no tenga una arritmia, que no tenga un cuadros cardíacos asociados a la hipertensión arterial, que es común que se vea también. O sea, se valora, eso es valoración de riesgo, se llama. Y de acuerdo al riesgo que tenga el paciente, que eso se cataloga, cada paciente se cataloga como factores de riesgo, de acuerdo a eso va a ser la respuesta si tiene que tomar siempre el medicamento o no, y si tiene que mantener, eliminar los factores de riesgo habituales, o sea, cambiar hábitos alimentarios, hacer actividad física, y evitar el estrés. Todo eso depende del paciente, pero en un paciente que tenga hipertensión, y que es lo más común, que tenga hipertensión, que esté estresado, que esté angustiado, que esté depresivo, que está gordito, que no hace actividad física, lo que hay que hacer es los medicamentos, la medicación farmacológica se toma como coadyuvante al tratamiento de fondo, que es cambiar los hábitos. Y si en la evolución del paciente, en los controles sucesivos, el paciente empieza a mejorar, empieza a adelgazar, empieza a reordenar su vida, empieza a comer sano, y probablemente, seguro que las dosis de los medicamentos disminuirán, y probablemente también más adelante, solamente con la alimentación sin sal y una alimentación saludable, quizá ya no es necesario que siga tomando los medicamentos. Buenísimo, clarísimo. Bueno, Pitín, no sé qué otro tema tenía para tocar, disculpame, pero cuando hablaste de eso era algo que quería preguntarte, porque bueno, es algo que a mí particularmente padezco, ¿no es cierto? Sí, y sé lo que tengo que hacer. Sí, a mí, por ejemplo, tengo una pregunta, doctor. La gente que están embarazada, las personas que están embarazadas también sufren presión arterial, o sea, sería hipertensión arterial. Sí, repetime, Karen, lo último, que no entendí. Las mujeres embarazadas sufren de presión arterial, o sea, de hipertensión arterial. Sí, las mujeres embarazadas y la hipertensión arterial, muy buena pregunta. Durante el embarazo, por ahí los pacientes tienen lo que se llama hipertensión del embarazo, que produce en el bebé una enfermedad que se llama eclampsia. Y es una enfermedad bastante compleja y con riesgo de padecer el bebé y la madre
problemas médicos muy severos, como hasta la muerte del bebé puede llegar a producir eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? O sea, para eso la embarazada, ¿qué es lo que tiene que hacer? Agarrar cuando tiene la noticia que ya está embarazada, ponerse en manos de su obstetra para que, y ahí se valora todo el estado físico de la madre, si está con sobrepeso ya previamente al embarazo, todo lo demás. Bueno, tiene que empezar urgentemente a hacer los 8 remedios naturales, llamémoslo así, o sea, medicina del estilo de vida. Sí. Saludables. Durante los 9 meses, eso ya era hipertensa, seguro que durante el embarazo también va a ser picos de hipertensión arterial con riesgo de padecer la enfermedad que dijimos y con riesgo para el bebé. Entonces, se tiene que poner en manos de su obstetra y de un médico que le maneje la hipertensión. Y eso también se clasifica en la hipertensión leve, moderada o severa en el embarazo, y eso requiere un tratamiento y un seguimiento durante todo el embarazo, con medicación muchas veces, pero sobre todo también con cambio de estilo de vida y de la alimentación, del estrés, del sobrepeso, tratar todo eso. Y lo ideal sería que una mujer embarazada aumente hasta 1 kilo por mes durante todo el embarazo, o sea que de su peso previo a no embarazada tendría que tener 9 kilos de más hasta el final del embarazo, y de ahí, una vez que nace el bebé, volver a su peso original. Pero para eso ya hay que valorar con qué peso arranca el embarazo. Bueno, eso más o menos así en líneas generales. Después podemos hablar en más detalle Sí, doctor, lo que pasa con la hipertensión y el embarazo. Exactamente, doctor. Última pregunta. Aparte de la diferencia, ¿cuál es lo más grave? ¿Tanto tener hipertensión arterial, tanto de colesterol, o la persona que sufre en diabetes? Bueno, tanto la diabetes como el colesterol alto, que después vamos a hablar en próximos encuentros, ya que estamos hablando de hipertensión. Hoy tocamos un solo factor de riesgo y enfermedad, que es la hipertensión arterial. Pero después nos queda más adelante, porque si no hablaríamos toda la mañana de hablar de la diabetes, de hablar de la obesidad, de hablar del tabaquismo, de hablar sobre cómo se clasifica lo que están en sobrepeso según el índice de masa corporal, de hablar sobre el estrés. O sea, tenemos bastante tema como para explayarnos un poquito más cómo incide, pero lo que yo vi, la idea es que los factores de riesgo son todas estas cosas que producen enfermedad, y las enfermedades que producen son el ACV, el infarto, y que atacan a personas jóvenes, económicamente productivas, o sea, que trabajan todos los días. Y cuáles son los factores que tenemos que atacar, hacer un buen diagnóstico, y cuáles son los factores que tenemos que atacar, que son los factores de riesgo. Ahí en los factores de riesgo tenemos lo que dijimos otra vez, la hipertensión, como factor de riesgo, el colesterol alto, la diabetes, el sobrepeso, el estrés, el tabaquismo. Bueno, ahora vamos a hablar en los próximos encuentros seguramente de cada una de estas cosas puntualmente. Bien. Así nomás me gustaría que me diga sí o no es más grave, tanto el colesterol o el diabetes. Nada más, Darío. Otra vez te pido que me repitas porque tengo un poquito de delay y no entendí bien tu pregunta. No, para la próxima. ¿Ahí me escuchás, doctor? Sí. Bueno, para la próxima seguimos, vamos a seguir hablando más de eso, que es muy importante, de la hipertensión, pero me gustaría cerrar con esto, que justamente me estaba diciendo que los riesgos son tal cosa, pero ¿cuál es más grave? ¿Tanto la gente que sufre de colesterol o la gente que sufre de diabetes? Nada más, ¿sí? ¿Es más grave o no? Sí. Y generalmente el colesterol y la diabetes van acompañados.
Lo que tienen diabetes generalmente manejan muy mal los niveles de colesterol y triglicéridos, entonces generalmente son dos factores que van acompañados y eso colaboran para tener hipertensión y la hipertensión más todo el colesterol y la diabetes tienen todos los números para hacer una ACV o un infarto. Así funciona eso. Buenísimo, entonces es totalmente delicado las dos cosas. Así que seguimos conversando sobre este tema que es tan importante, doctor, para la próxima charla, por favor, entrevista que vamos a tener con usted. Por eso en las próximas charlas vamos a explayarnos un poquito más sobre puntualmente la obesidad, sobre la diabetes, sobre el colesterol elevado y todos los otros factores de riesgo que estamos hablando. Okay. Por ahí estaría bueno, Pitín, como que abordar un solo tema, creo, claro. Porque si no, no nos da el tiempo. Fíjate vos que ahora con una sola problemática, por un síntoma, por ahí nos lleva. Por ahí podemos elegir y aprovechar y también darle la posibilidad a la gente que puedan preguntar también ellos. Pitín, recordarle a la gente cómo puede hacer la gente para contactarse con ustedes, horario de atención y bueno, y todos los servicios que están prestando ahí en CISalud. Bueno, y acá en CISalud hacemos consultorio, ahora estamos en Pringles 155, el centro está abierto de las 7:30 de la mañana hasta las 21 horas en horario corrido y hacemos consultorios de clínica médica, hipertensión arterial y factores de riesgo, que es lo que hago yo, y tenemos una médica clínica que hace infectología, también tenemos traumatología, nutrición, psicología, tenemos cirugía general, tenemos, aparte de eso también tenemos para hacer la parte de diagnóstico, radiología digital directa, tomografía axial computada y tomografía helicoidal, tenemos ecodiagnóstico, electrocardiografía, tenemos el área de cardiología que hacemos ecodoppler centrales y periféricos con atención cardiológica, laboratorio, electrocardiografía, bueno, tenemos todo lo que se necesite para hacer un buen diagnóstico al paciente, lo tenemos acá. Y también aparte, como para fomentar el tema de lo de estilo de vida saludable, o medicina de estilo de vida, que lo que hacemos nosotros, también vamos a comenzar, ya sea por vía online o por Zoom o por Facebook, estamos en ese proceso de armar charlas con gente que sepa, con nutricionistas de comida saludable, actividad deportiva, como para que la gente se comience a mover, hablar un poquito de la ansiedad, del estrés, curso para dejar de fumar, o sea, todo eso está planificado para comenzar a hacer, si no podemos en forma presencial, en forma online, digamos, a través de los medios digitales. Sí, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Pitín. Como siempre, impecable, doctor. Así es. Muy bien, quedamos para la próxima, entonces la próxima semana seguimos con esto y después estaría bueno que preguntemos para que no sea un monólogo, para qué es lo que necesitan saber y también si están la gente, los oyentes con preguntas, estaría muy bueno para contestar las preguntas. De eso nos vamos a ocupar nosotros, Pitín, no te vayas a preocupar. Dale, gracias. Dale, muchas gracias, doctor. Buen día para hoy. Igualmente.